Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, amiga y amigo que escucha usted la frecuencia de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Muy agradecidos con que hoy nos esté acompañando. La Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina es una asociación sin fines de lucro que busca formar acuaristas responsables y aquellos que no son acuaristas, pues personas que nos escuchan, sensibilizarlos con todos los problemas que están enfrentando nuestros ecosistemas marinos. Hoy, como es costumbre, nos acompañan invitados especiales y estaremos entrando en dos temas muy interesantes para los acuaristas. Lo que es la fotografía de nuestros acuarios, que en capítulos anteriores o en programas anteriores puntualizábamos unos pequeños tips. Hoy vamos a entrarle a un tema más de fondo. Y luego vamos a hablar sobre el equipo de limpieza, pero no el equipo de limpieza que probablemente usted se está imaginando. Más adelante vamos a detallar este tema. Quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Me acompaña en la mesa el compañero también de la asociación, Dagoberto. Dago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, don Hernán. Gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. También nos acompaña en la mesa, que es el que va a llevar la voz cantante de este tema de la fotografía, nuestro compañero también de asociación, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Dagoberto. Buenos días a todos los que nos escuchan. Feliz de estar aquí nuevamente en este programa. Y también nos acompaña otro compañero de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, Luis Bonilla. Buenos días, Luis. Buenos días, don Hernán. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los compañeros que me acompañan el día de hoy en la mesa y espero que para las personas que nos están escuchando el programa sea de bastante utilidad. Como siempre es característica en este programa, queremos compartirles a ustedes a veces noticias buenas, a veces noticias malas sobre lo que sucede en los ecosistemas marinos. Recientemente la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Biología, dio a conocer el primer estudio sobre microplásticos en los peces de la costa pacífica. Y es que se capturaron 30 peces, 30 individuos cerca del muelle de Caldera de la variedad de la sardina gallera, que se utiliza tanto para el consumo humano como para carnada de otros peces. Son individuos de casi 27 centímetros y en estos 30 individuos se contabilizaron 1.101 piezas de plástico. Tenemos que hacer conciencia definitivamente, porque si no es así, en el transcurso de los próximos años, lejos de comernos una rica paella, vamos a comernos una rica paella de arroz con plástico, caballeros. Claro que sí, don Hernán. Este tipo de noticias siento yo que nos llama a hacer conciencia y dejar de utilizar los plásticos de un solo uso, que son los que más dañan el ecosistema por ser tan desechables en sí. Claro. Y yo creo que ese es el mínimo esfuerzo, Juan Carlos, que podemos hacer. Son ciertos cambios pequeños, no pedir bolsas de plástico. Ir al supermercado y no pedir la bolsa plástica, andar en el carro con la bolsa de tela y aprovecharla. Correcto. Ser conscientes de que si vamos a la playa, pues recoger la basura, aunque reciclar. No sea nuestra, nada nos cuesta, sí, reutilizar, reciclar, ¿verdad? No sé, Luis, ¿qué pensabas, o Dago? Don Hernán, sí, es lamentable escuchar esa noticia y
y a la vez nos permite recapacitar a nosotros como costarricenses en el sentido de que ya podemos ver que nos está sucediendo cerca, en nuestros propios mares, y eso es usualmente algo que nos sucede a nosotros como seres humanos que decimos, eso no me corresponde a mí, eso nunca me va a pasar a mí, y pues ya lo estamos viviendo, ¿verdad? En los propios mares de nosotros. Entonces es para ponernos a pensar al respecto y pues tomar acciones, como decía Juan, ¿verdad? Propiamente de reutilizar, reducir y pues reciclar. Correcto, las 3 R's. Dago, ¿qué te evoca esta situación? Creo que nosotros estamos bastante mal acostumbrados a la facilidad que tenemos a los plásticos de un solo uso, ¿verdad? La facilidad y lo baratos que son hacen que pues prácticamente ni los sumemos ni los restemos a la hora que los utilizamos, ¿verdad? Sin embargo, ya es hora de tomar conciencia y empezar a utilizar productos ecoamigables o bien reutilizar bolsas y otros artículos que no sean de plástico. Es correcto. Bueno, señores, yo creo que siempre es bueno hacer estas capsulitas porque nos tienen que motivar de una forma u otra a hacer un cambio en nuestros hábitos, en las vidas, si queremos dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, o por lo menos que encuentren una sociedad mejor para vivir, porque lamentablemente tenemos un serio deterioro de todos nuestros ecosistemas terrestres y marinos. Pero entremos a uno de los temas que les prometíamos, el tema de la fotografía, Juan Carlos. Ya en programas anteriores nos hacías unas pequeñas recomendaciones, algunos tips, una lista de tips, cómo fotografiar ese acuario. Tal vez hacemos un repaso y nos desarrollas el tema. Claro que sí. Me gustaría tratar de explicar un par de conceptos primero, como para que la gente entre un poquito dentro del tema y entienda un poquito de lo que estamos hablando. Me gustaría hablar de temperatura de color, que sé que ustedes manejan muy bien el tema, y es el hecho de que las peceras que manejamos nosotros de arrecife utilizan luces con colores azules muy intensos. Estas luces de color azul son difíciles de fotografiar por el hecho de la intensidad tan alta que tienen y el espectro con un color tan fuerte. Producen imágenes muy azuladas y perdemos la característica de los colores que representan los corales o que nos dan los corales. Esta temperatura de color podemos definirla como que todas las fuentes de luz tienen una temperatura de color. Entonces podemos ver, digamos, los fluorescentes dan una temperatura muy blanca o amarilla, o si estamos debajo del sol a mediodía vamos a tener una luz muy blanca, y conforme la temperatura de color va cambiando, así el entorno va a obtener una coloración diferente. Para explicar un poquito más a fondo esto... Perdóname, Juan Carlos, y está muy asociado a lo que el ojo humano puede distinguir como color. Claro, eso es un tema bastante importante que lo voy a abarcarlo un poquito más adelante. Tal vez primero como definir un poquito lo que es temperatura de color. Ok, nos vamos a imaginar un cuerpo perfecto o ideal, que es aquel que absorbe toda la radiación que le damos. O sea, quiere decir que es un objeto que a la vista es completamente negro. O sea, no emite ninguna radiación, no refleja ninguna radiación. Este objeto perfectamente negro o perfecto, le vamos a dar calor y este objeto va a empezar a aumentar su temperatura. La temperatura, cuando alcance más o menos los 2700 Kelvin, se va a empezar a tornar rojo. Después va a empezar a tornarse anaranjado, amarillo, blanco. Mira, me estás haciendo recordar las clases de ciencia del colegio. Claro que sí, claro que sí. ¿Ustedes prendieron mechero alguna vez en el colegio? Claro, estás hablando de eso. El quemador Bunsen, claro. Exactamente. Entonces, esta temperatura va a ir aumentando. Cuando llega más o menos a los 5000 Kelvin, es la temperatura que tenemos más o menos a mediodía, que es el sol blanco. Si la seguimos aumentando, vamos a llegar a los 7000, que empieza a ponerse celeste, hasta que llegamos al azul intenso, luego pasamos al púrpura y por último llegamos a los UV, los ultravioletas, y después ya no son visibles para el ojo humano. Entonces, lo vacilón, digamos, de este tema es que por lo general nosotros tratamos de asociar la temperatura de color cálida o caliente con tonos rojos, no con tonos azules.
y las temperaturas frías con tonos azules y no con tonos rojos. O sea, que le damos vuelta más o menos como para que sea más aceptable para la gente, que es más fácil imaginarse algo rojo caliente o algo azul frío, pero en realidad es a la inversa. Ok, y ya que tenemos entendido que es temperatura de color, vamos a entrar un poquito a lo que es el tema de balance de blancos, que es en realidad lo que nos interesa para la fotografía de esto. Me comentaba don Hernán que la perspectiva del color al ojo era lo que le tenía un poquito de intriga. Si nosotros tenemos un objeto blanco, digamos un papel, imaginémonos un papel y lo colocamos debajo de una luz amarilla, ese papel se va a ver amarillo, pero los ojos y el cerebro hacen una interpretación que ese papel no es amarillo, es blanco, y realmente el papel se ve amarillo, pero el cerebro hace una interpretación y lo ve blanco. Las cámaras no logran hacer esa interpretación. Entonces tenemos que decirle a la cámara, ese papel que está bajo una luz color amarilla no es amarillo, es blanco. Y esa es la corrección de balance de blancos. No sé si tienen alguna... Mira, no, ahí yo creo que estás explicándonos el tema de la luz azul de nuestros acuarios, ¿verdad? Correcto. Que hay que decirle a la cámara entonces que eso que estamos viendo no es agua color azul. Correcto. Ok. Entonces exactamente a eso es lo que quería que llegáramos. Como los acuarios están iluminados con una luz azul tan intensa, nosotros tenemos que decirle a la cámara que eso que está ahí azul intenso no queremos que se vea azul, sino que se vea transparente, digamos, que no tenga una tonalidad influenciada por las luces que estamos utilizando. Entonces necesitamos decirle a la cámara que haga una corrección del balance de blancos para que no se vea todo azul. Entonces, una vez que tenemos esa corrección, podemos empezar a hacer fotografía de arrecife. Ahora, ¿cómo podemos cambiar ese balance de blancos o hacer esa corrección de balance de blancos? Hay 3 maneras de hacerlo. La primera es editando el balance de blancos en la cámara. Ahora prácticamente para los celulares y las cámaras profesionales es muy fácil hacer eso. Hay aplicaciones que se pueden bajar para hacer el cambio de balance, y ya con eso se debería de tener una mejor fotografía del acuario. La segunda forma es la utilización de filtros, que ahora están muy de moda, los venden diferentes marcas, dan filtros colores naranjas y color amarillo, precisamente porque estos colores son los opuestos al azul. Entonces, si vemos en el rango que estábamos hablando al principio, que empieza a la temperatura roja y termina en azul, si nosotros colocamos un filtro color naranja o amarillo enfrente de una luz azul, se van a cancelar y van a dar una luz blanca, igual a la inversa. Esa es la segunda manera. Y tal vez, Juan Carlos, para agregarle a eso que está diciendo y aclararle a los oyentes que nos escuchan a través de Monumental, la radio de Costa Rica, es que algún filtro comúnmente conocidos como esos lentes de construcción en anaranjado, que sirven para poder hacer ese contraste a exactamente, la luz azul. Básicamente esos lentes que se usan de protección tienen el color naranja, que es el opuesto exacto de una luz de más o menos de unos 20.000 Kelvin, que es azul. Entonces por eso es que mucha gente utiliza esos lentes, los ponen enfrente de las cámaras de los celulares o en las cámaras como una forma barata de utilizar un filtro de fotografía. Como comentaba, la tercera forma de corregir el balance de blancos es utilizar el formato RAW en las cámaras o crudo. No sé si están más o menos familiarizados con el término, pero básicamente una fotografía en RAW lo que es tres fotografías monocromáticas, o sea, en blanco y negro. Una fotografía representa el color rojo, una fotografía representa el color azul y la otra representa el color verde. Entonces esa combinación de esas 3 fotografías nos da la fotografía como tal a colores como la vemos normalmente, pero sin la modificación del balance de blancos. Entonces esa fotografía en RAW después la podemos meter en un programa de edición y darle la temperatura que nosotros queramos. Que muchos de los celulares modernos permiten grabar en RAW y RAW, en JPG. En JPG. Simplemente lo que hace el celular o la cámara es que graba 2 archivos. Uno RAW, que no está editado. Y es el más pesado. Es el más pesado. Y otro en JPG, que ese simplemente es que la cámara le da una interpretación de balance de blancos y nos genera una imagen. Entonces, si utilizamos la RAW,
no vamos a tener, digamos, una imagen tan colorida porque tenemos que darle la coloración en un postprocesamiento, digamos. Entonces, ya que tenemos más o menos la idea de cómo hacer el balance de blancos correcto, ahora sí podemos empezar a hacer fotografía con los colores que realmente necesitamos obtener de los corales, que es lo más complicado. Entonces, ahora sí podemos empezar a dar un poquito de tips de más o menos qué más hacer para obtener una foto más bonita. Lo principal es programar las luces de los acuarios, porque con la tecnología que tenemos ahora, las luces van cambiando el fotoperiodo durante el transcurso del día. Entonces puede ser que a la 1 de la tarde tengamos una intensidad, a las 2 otra, a las 3 otra, o a las 3:30 otra, y mentira que vamos a sacar fotos o nos vamos a poner a hacer fotos y las vamos a sacar todas en 5 minutos. Entonces a veces nos ponemos a tomar fotos y duramos 1 hora, y entonces en ese transcurso de esa hora la intensidad o la coloración de las luces que estamos utilizando varían. Juan, una preguntita. En su experiencia, ¿a qué temperatura entonces debería tener uno las luces para tomar las fotos de forma más apropiada? Ok, eso es una muy buena pregunta. A mí me gusta mucho tomarlas con solo los actínicos prendidos. ¿Por qué? Porque los corales generan esa fluorescencia más intensa cuando están bajo luz azul. Entonces, si tomamos fotografía con un buen balance de blancos bajo luz azul, vamos a tener mejores colores que si tomamos fotografía bajo luz blanca. Le vas a sacar, vas a exponer básicamente los pigmentos fluorescentes. Exactamente, que es lo interesante, digamos, de los corales. Bueno, es un tremendo tip, porque, digamos, en el caso mío, que normalmente tomo las fotos con el celular, no lo hacía así. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Trataba más bien de cambiarle la iluminación a las lámparas para que llegaran a unos 10.000 kelvins. Claro. Porque el celular, en el balance de blancos, no te daba. Apenas llega hasta 10.000 kelvins. Claro, exactamente. Entonces, si lo pongo 100% actinic, no me va a dar... No te da la compensación. No me da la compensación. Y se va a ver distorsionado. Sí. Ok, entonces ahí es donde, digamos, podrías aplicarle al celular tal vez un filtro que te amplía el rango de la capacidad de contrarrestar esa luz azul. Entonces, pero de igual manera puedes sacar fotos con luces más blancas, no tan actínicas, pero la fluorescencia del coral la perdés un poco. Ya veo por qué las fotos tuyas son tanto ánimos. Juan, yo lo que sí he notado es que dependiendo de la luz, usted puede observar diferentes colores en los corales, o por lo menos diferentes intensidades, principalmente cuando son colores púrpuras y morados. Claro. ¿Verdad? Que con la luz azul a veces se pierden desde alguna perspectiva, o por lo menos en mi conocimiento, que realmente es muy básico para tomar fotos. En realidad no es que se pierdan, simplemente que el ojo humano no es capaz de percibirlo. No exactamente. Digamos, con los púrpuras o los rosados, el ojo humano le es más fácil verlos cuando la luz es más blanca. Si tenemos un coral rosado bajo luz actínica, prácticamente y es importante tal vez el detalle, Juan Carlos, porque los corales tienen pigmentos fluorescentes y pigmentos no fluorescentes. Claro. Entonces va de la mano con lo que señala Luis. Tal vez si metemos más el actinic vamos a dejar de percibir más esos pigmentos no fluorescentes. Sí, que claro, a veces son muy bonitos y realmente le dan la presencia o la imagen al coral tal vez como uno quisiera verla, ¿verdad? No, y es importante también porque el hecho de que le tomemos una buena fotografía a un coral y salga muy bonito no quiere decir que ese seteo de la cámara me vaya a funcionar para todos los otros corales. Uh-huh. Siempre hay que hacer un poquito de variación. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Si la misma configuración te iba a servir para los mismos corales. No va a servir para los mismos corales. Siempre hay que hacer alguna que otra variación. Digamos, si estás tomando corales, digamos, verdes, muy fluorescentes, pues sí, digamos, si pasas de un coral verde a otro verde, pues lo más probable es que sí van a salir bien los dos. Claro. Pero si pasas ya de una coloración muy diferente a otra, entonces tal vez sí haya que hacer alguna que otra modificación. Pero por lo general, digamos, si tenés bien el balance de blancos, van a salir la mayoría muy bien. Okay. Y son variaciones mínimas, digamos. Vamos a ver, el segundo tip que les voy a dar es apagar el flujo del agua. Súper importante apagar el flujo del agua. ¿Por qué? Cuando hacemos fotografía en acuarios o en general, se necesita mucha intensidad de luz. Las cámaras se alimentan de luz, básicamente. Y a pesar de que vemos las peceras muy iluminadas, a veces los lentes o las cámaras que tenemos no son capaces de absorber toda esa luz.
por el hecho de que de la apertura del lente no sea muy grande o porque los sensores no son muy grandes, no estamos usando cámaras profesionales por lo general. Entonces, la velocidad con la que uno toma la fotografía tiene que ser muy alta si no apagamos el flujo de agua. ¿Por qué? Porque si no, entonces las tomas salen movidas. Entonces, siempre apagar el flujo del agua, entonces podemos bajar un poquito la velocidad de la cámara para que me entre más luz al sensor y poder sacar, digamos, mejores fotos. Siempre, entre más estático esté el coral o el pez, los peces siempre es más difícil tomar fotos porque no se quedan quietos, pero por lo general los corales con las corrientes de agua que se tienden a mover, siempre tratar de apagar los flujos para que la foto siempre salga lo más nítida posible. El tercer tip que les voy a dar, que es súper sencillo y a veces se nos olvida, es limpiar los vidrios. Limpiar los vidrios porque básicamente si tenemos una mancha de grasa que tocamos el dedo con el vidrio con los dedos, dejamos una manchita de grasa y eso pierde calidad la fotografía. Otro aspecto importantísimo con respecto al vidrio, y es otro tip, es el ángulo con el que dirigimos el lente de la cámara o el celular con respecto al vidrio de la pecera. Es importantísimo que siempre sea completamente perpendicular por el hecho del grosor del vidrio. A la hora que nosotros tomamos fotos en diagonal o viendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vamos a tener una distorsión por el hecho del grosor del vidrio. Entonces siempre tener el cuidado de que Juan Carlos, y 90 grados perpendicular al vidrio. Perpendicular al vidrio. Correcto. ¿Y pegado el lente al vidrio o no pegado? Eso es indiferente. Si puedes pegarlo, inclusive si no tenés un trípode, puedes pegar el lente al vidrio. Si hay distancia, no hay riesgo de reflejo o algo así. Sí, puede haber, eso es otro tip que tenía un poquito más adelante, la parte de reflejos. Pero sí, entre más cerca el lente al vidrio esté, mejor. O sea, con el uso de los racks, ¿verdad? Cuando tenemos piezas de coral a nivel de piso, digámoslo así, especialmente del sustrato o la arena, que si tomas la foto perpendicular al vidrio, no vas a tener el mejor ángulo del coral. Correcto, no vas a tener el mejor ángulo. ¿Recomendás entonces que sea por la superficie? Por la superficie. Cuando Siempre tratar de tomar la foto perpendicular al objeto. Entonces, si estamos tomando fotografías de corales que están en el sustrato, pues entonces deberíamos de hacer la fotografía por la parte superior. O sea, ¿Y cómo manejamos la iluminación que siempre queda reflejada en el agua? Ok, eso es una buena pregunta. Siempre tratar, cuando tomamos la foto, tratar de que la lámpara esté un poco alejada del lente. O sea, no tomar las fotos en dirección que me refleje el bulbo de la lámpara. ¿Me explico? Otra cosa es que cuando tomamos las fotos perpendiculares, la lámpara por lo general está por encima de la cámara y no se van a tener las reflexiones. Las reflexiones se dan más que todo cuando estás tomando fotos por encima con un ángulo de entrada que no sea perpendicular. Entonces la reflexión de la luz que se da en la superficie del agua sale en la fotografía. Pero si tomas la foto perpendicular, por lo general la luz, como va a estar por encima de la cámara, vas a tapar la luz con el mismo cuerpo de la cámara, hace sombra y no sale la reflexión de la lámpara. Entonces por eso es importante pues está aprendiendo porque todo lo hago mal. Pero a propósito del tomar fotos en la superficie, también hay algunos elementos acrílicos que uno puede poner para permitir una quietud completa de agua y más, exacto, más penetración. Eso es un objeto, lo que nos está hablando don Ricardo, es un accesorio que se le coloca alrededor del lente, que lo que nos permite es ingresar el lente al agua. Entonces, básicamente, a la hora que ingresamos el lente al agua con un acrílico protector, no necesitamos darle la perpendicularidad con respecto a la superficie del objeto que estamos tomando. Podemos tomar fotos inclinados porque el acrílico que está enfrente de la cámara siempre va a estar perpendicular. Entonces, siempre va a estar perpendicular al lente y la fotografía siempre va a salir nítida. De hecho, Juan, eso era una de las preguntas que quería plantearle. Hay cámaras que se utilizan, que son especiales para meterlas dentro del agua. Correcto. Pero no sé hasta qué punto
están diseñadas para tomar fotos con tal vez con temperaturas como las que nosotros utilizamos, más azules, ¿verdad? Pensando en algunas que son como unas webcams que las he observado, digamos, ahí en las tiendas, principalmente de Estados Unidos, donde se introducen y perfectamente usted puede grabar y tomar fotos, pero sí, me imagino que no tienen la misma resolución que evidentemente una cámara, no sé si de un celular o una profesional. Correcto, sí. O como lo comentabas, digamos, el hecho de poder meter una cámara dentro del agua, pues siempre van a ir de la mano una cosa con la otra. Las cámaras profesionales o las que llevan un poquito más o sea, que son un poco más caras, por lo general no son contra agua. Entonces, esas son las cámaras que, digamos, que te dan la mejor calidad. Las otras cámaras que son contra agua, pues habrán unas que otras que son de buena marca y todo, y te permiten dar esa regulación del balance de blancos, y sí puedes sacar unas buenas fotografías. Pero por lo general, si querés sacar buena fotografía, una cámara, una DSLR, una profesional, no va a tener comparación con cualquier otra cámara sumergible o de celular, que de igual manera pueden tener buenas fotos, pero no son comparables, digamos. Bueno, volviendo a los acrílicos, como otro tip también, igual si se nos complica un poco, tal vez un coral que está un poco alejado y no podemos darle ese ángulo que queremos, entonces ahí esos acrílicos sí nos pueden ayudar un poquito a sacar esa fotografía que queremos. Como nos decía don Hernán ahora con respecto a los reflejos, siempre es más fácil tomar fotografías de noche por el hecho de que no hay reflejos por ventanas de luz que entran, y siempre, si no es posible, cerrar todas las cortinas de los cuartos donde está la pecera, y apagar las luces que tenemos de iluminación de la casa normal, los bombillos fluorescentes o los bombillos incandescentes, apagarlos para que no haya esa reflexión del vidrio sobre de la luz sobre el vidrio. Por puro empirismo, yo siempre acostumbro tomar las fotos en la noche, porque he encontrado que me salían mejor en la noche que en la mañana. Precisamente es por eso, por el hecho de la reflexión de la luz. Inclusive cuando uno toma fotos de día, a veces uno se ve uno mismo en la foto por el hecho de que se refleja en el vidrio la persona que está tomando la fotografía, y es simplemente por eso, por la reflexión que se da de la luz natural sobre el vidrio. Eso es muy normal. Juanca, ¿y qué tips nos das para fotografiar los peces que tienen más movimiento que los corales? Ok, para fotografiar los peces, sí les aconsejaría tomarlos primero que todo con luz más blanca. ¿Por qué? Porque los peces no tienen pigmentos fluorescentes como los corales. Y después tratar de utilizar la velocidad más alta que te pueda dar la cámara. Entonces, si puedes tomar una fotografía de un 200avo de segundo para arriba, pues va a ser muchísimo más fácil para fotografiar peces. Pero tenemos la ventaja de que los peces, al no tener esos pigmentos fluorescentes, es más fácil fotografiarlos con luz blanca, y entonces tal vez no habría que jugar tanto con el balance de blancos y encontrar ese punto perfecto, digamos, claro, que para dar la coloración que queremos. Es más en temas de coloración es más fácil tomarle fotos a un pez que a un coral, pero es más difícil sacar una buena foto de un pez por el hecho de que se mueve tanto, claro, que a un coral. Entonces uno tiene una complicación por un lado y el otro por el otro. Claro. Otro tip que les puedo dar es utilizar un trípode. Facilita montones el trabajo, el hecho de que la cámara esté estabilizada en un trípode sin que se mueva. No tenemos el factor de tenerla en la mano y que le metemos alguna vibración y la foto sale un poquito movida, y entonces tal vez ya a ese nivel como que nos da un poquito mejor una calidad superior. Y después, como último tip que les podría dar, es utilizar un temporizador de disparo. ¿Qué es esto? Simplemente es una opción que se le da a la cámara, que es después de que uno presiona el obturador de la cámara, que es el botoncito que dispara, que no se dispare la foto justo cuando uno estripa el botón, sino que uno le puede dar 3 o 2 segundos después de que se oprime el botón. ¿Para qué? Para no mover la cámara cuando uno estripa el botón. Entonces, esos son algunos de los tips que traía preparados para hoy. No sé si tienen alguna duda o que les pueda contestar, no sé.
Yo más bien quisiera hacer un comentario al respecto. Bueno, excelente porque aprendemos todos, principalmente yo porque desconozco mucho acerca de la fotografía y pues me hace pensar que uno como acuarista tiene que aprender un montón de cosas adicionales, ¿verdad? No precisamente solo de peces y corales, ¿verdad? Sino desde fotografía, de bricolaje, en fin, un montón de temas más que necesitamos para poder explorar a detalle nuestro hobby, ¿verdad? Y aprovechando ese comentario tuyo, Luis, hemos tocado en esta primera parte del programa cómo tomar una mejor fotografía en nuestros acuarios. Posteriormente, después del corte, estaremos hablando de otro tema tan interesante también, en el cual tenemos que aprender cómo son los equipos de mantenimiento vivos que hay en los acuarios, o mal llamados Cleaner Crews. Así que ya vamos a tocar ese tema. Estamos en Acuariofilia Marina, esto es Monumental, la radio de Costa Rica. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina por Radio Monumental. Hoy estamos conversando sobre la fotografía de nuestros acuarios y pronto vamos a ingresar a otro tema muy interesante que es el equipo de limpieza. A mí, Juan Carlos, me quedan un par de dudas. Claro. Hoy día los celulares son tan avanzados, ¿verdad?, que permiten sacarle mucho provecho y a veces hay opciones que tienen que uno no conoce, que yo sé que son propias de la fotografía o de las cámaras profesionales o regulares. ¿Qué es el ISO? Y luego está yo no sé, como no sé de fotografía, no sé cómo explicártelo, pero es como el ojo que se abre y se cierra, que permite que entre más luz o menos luz. El diafragma. El diafragma, exactamente, Ajá. Perdóname. Esas dos cosas yo las encuentro cuando me voy al celular y escojo la opción Pro de fotografía. Sí. Me salen esas dos opciones. ¿Cómo Ujú. puedo sacarle provecho a esas dos opciones? Y vos decías también algo interesante, Luis, que no solo aprendemos de bricolaje, sino también de fotografía, porque estos son partes conexas a lo que hace el hobby, es parte de nuestro hobby. Es parte. Claro que sí, don Hernán. Le contesto. El ISO es la sensibilidad a la luz que tiene el sensor de la cámara. Entonces, hablamos de ISOs que van desde ISO 100 hasta un ISO que depende de la calidad de la cámara. Hay unas cámaras que llegan hasta 1600, 25.000, 40.000, 100.000. Entonces, entre más alto sea el ISO, más sensible es la cámara a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo una foto, por decir algo, por poner un ejemplo, en ISO 100, voy a tener una exposición determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que la foto va a salir con una exposición X, puede ser buena o mala, pero si yo subo el ISO de 100 a 200, me va a salir el doble de clara, o sea, más expuesta la fotografía. ¿Cuál es el problema de esto? Entre más aumentamos el ISO, tendemos a forzar más el sensor de la cámara, y esto puede introducirnos una cosa que se le llama ruido en la fotografía digital. ¿Qué es el ruido en la fotografía digital? Simplemente son imperfecciones en la fotografía digital que se representan como puntitos, como granitos de arena, como que si la foto saliera granulosa, digamos, algo así. Entonces eso pierde calidad de la fotografía. Entonces, ¿por qué quisiéramos aumentar el ISO en una fotografía? Por el hecho de que a veces no tenemos suficiente luz o las fotos nos salen muy oscuras. Entonces aumentamos el ISO para compensar la pérdida de luz y que la fotografía nos salga bien expuesta. Ahora, ¿por qué aumentar? Y me preguntabas también lo de la parte del diafragma, que van muy de la mano uno con el otro. Los lentes de las cámaras tienen una apertura máxima del diafragma. ¿Y qué es el diafragma? El diafragma simplemente es el orificio por donde entra la luz y se proyecta en el sensor de la cámara. Entonces, hay lentes que abren ese diafragma más que otros. Entonces, entre más abra el lente,
más cantidad de luz puede ingresar al sensor y mayor capacidad tiene la cámara de tomar fotos con poca luz. Ahora, la apertura del diafragma también va muy de la mano con una cosa que se llama profundidad de campo. No sé si nos han escuchado hablar de profundidad de campo. La profundidad de campo simplemente es cuánto en la fotografía está en foco y cuánto está desenfocado. No sé si han notado que algunas fotografías se ve absolutamente todo está en foco. Digamos, por lo general en fotografía de paisaje o viéndolo más de la mano de las peceras, cuando uno quiere tomar una foto de toda la pecera que todo se ve enfocado, Una entonces, panorámica. exacto, una panorámica, hay que utilizar una profundidad de campo muy alta para que todo salga en foco. Entonces eso se obtiene con aperturas del diafragma muy cerradas. Entre más cerrado esté el diafragma, más profundidad de campo tengo. Y entre más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo voy a tener. Entonces, cuando vemos una fotografía que es un primer plano, digamos, un pez nadando y que todo lo demás se ve desenfocado, es porque se utilizó una apertura de diafragma muy grande a una velocidad muy alta. Entonces, la luz que entra es mucha y la profundidad de campo es muy, muy pequeña. Y entonces el pez se ve en foco y todo lo demás se ve desenfocado. No sé si contesté la pregunta que me hacía. No, fabuloso, perfecto, ya me queda bastante claro que en caso de nuestros acuarios, por estar iluminados, realmente el tema de la luz no es un elemento... No es un elemento crítico, digamos, pero digamos, por lo general, lo ideal sería utilizar la apertura de diafragma lo más abierto que podamos, en fotografía de acuarios, lo más abierto que podamos, y el ISO lo más bajo que podamos. Entonces, siempre jugando con esas dos condiciones. Si podemos abrir el diafragma se mide en Fs. Entonces, tal vez si la cámara dice tiene un lente de f2.8, entonces eso quiere decir que el diafragma lo más que abre es 2.8. Entonces, si lo colocamos en 2.8, vamos a tener la mayor cantidad de luz que ingresa. Si empezamos a cerrar el diafragma, ese número va a ir aumentando. 5.6, 7.8, 12, 16, etc. Pero siempre tratar de utilizarlo lo más abierto posible para que ingrese la mayor cantidad de luz posible y podamos usar velocidades de obturación más rápidas. No, fantástico. No sé, compañeros, si tienen alguna otra consulta, si no pasamos al otro tema del equipo de limpieza. Para mí clarísimo, la verdad. Muchas gracias, Juan. Muy buena explicación. Con mucho gusto, Dago, con mucho gusto. Para mí también, muy claro, excelente. Ahora lo que me falta es conseguirme la cámara para poder hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y la tarea de todos ahora es practicar. Todo lo que hemos aprendido hoy, Claro, los claro. amigos que nos están escuchando a través de las ondas radiales de la radio de Costa Rica es practicar y subir las fotos a Facebook a ver qué tal Compartirlas. nos va con este Siempre lo he profesor. dicho, la fotografía y los acuarios tienen que ir de la mano porque no nos podemos llevar los acuarios con nosotros. Hay que llevar fotografías y es la única manera de enseñarlos a la gente que no podemos traernos todos los corales con nosotros siempre para enseñarlos. Y creo que uno está hasta obligado, don Hernán, Luis, Juan Carlos, Dago y amigos que nos escuchan, en guardar una cierta bitácora visual del acuario, ver la evolución de los corales, ver cómo cambia el acuario, nos puede mostrar esos retos tan jocosos que hay en Facebook de 10 años antes, 10 años después, pues uno puede hacer algo un poquito más pequeño con respecto al acuario y ver cómo se está viendo el crecimiento de los corales, si están funcionando los métodos también de alimentación de corales, etcétera, que hace uno. Así que es una práctica muy importante y gracias, Juan Carlos, por compartirla con nosotros. Un gusto. Quédese con nosotros porque el siguiente tema se las trae. Vamos a hablar de lo que llamamos, don Hernán, el equipo de limpieza en los acuarios. Sí, correcto, Ricardo. Decía yo al inicio del programa que para aquellas personas que no son cercanas al hobby, cuando les hablan del equipo de limpieza, yo me imagino que piensan en el cepillo, en la esponja, el trapeador, el balde, etcétera. Pero dentro de nuestro pasatiempo tenemos ciertos organismos que viven dentro del acuario y que cumplen roles de limpieza. Sí, don Hernán, muy acertado el comentario. En la experiencia de las personas que nos escuchan, si tienen más experiencia, por ejemplo, con agua dulce, se van a acordarse del típico pez, aquel pececito que compraba uno en aquellos acuarios. El pleco. Ajá, Los caracoles. Sí. comúnmente conocido también aquellos que se pegaban, recuerdan, al vidrio, Claro. que representaban el equipo completo de limpieza que tenía uno de esos acuarios. Sin embargo, en los acuarios marinos es un poquito más complejo este asunto. ¿Qué le parece si empezamos a describir un poquito el por qué tener ese tipo de equipos?
Tal vez quisiera ir de lo particular a lo general. Lo primero que quisiera que conversáramos es ¿por qué es importante un equipo de limpieza en el acuario? No sé quién nos ayuda. Hago vos, te echas primero. Claro. Pues bueno, el equipo de limpieza, ¿verdad? Primero que nada, nuestros acuarios tienden a tener procesos físicos, químicos y biológicos que tienden a tener pequeñas reacciones en el agua, en la columna de agua. Esas reacciones producen ciertos nutrientes, minerales y demás, que estos son aprovechados por algunos micro y macroorganismos. Los primeros en aprovecharlos son aquellas microalgas unicelulares que empiezan a absorber todos los nutrientes como nitratos, fosfatos, silicatos y empiezan a proliferar y colonizar nuestro sistema. Empiezan a crecer sobre nuestro vidrio, sobre las rocas e incluso sobre pequeñas partes muertas de los corales. Entonces, de ahí es donde partimos lo importante que es el escuadrón de limpieza. Entonces ahí podemos partir de algunos caracoles, podemos tener algunos cangrejos, algunos nudibranquios incluso, que nos van a ayudar a mantener nuestro acuario limpio, bonito, y nos va a quitar un buen poco de trabajo, ¿verdad? De mantenimiento hacia nosotros mismos. Y al mismo tiempo tenemos la facilidad de que es algo completamente biológico, ¿verdad? Nuestro acuario se limpia solo. Juan Carlos o Luis, completar la explicación que nos daba Dago. Bueno, en mi experiencia, primero, excelente la definición que da el compañero Dago. Creo que no lo pudo haber hecho mejor. Yo creo que en esto hay como dos equipos, los cangrejos, ermitaños y los caracoles. ¿Por qué? Porque ellos se pelean siempre y eso ha sido un problema, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia como acuarista, de que si tengo ermitaños y tengo caracoles, los ermitaños por buscar la concha en la que se hospedan, ¿verdad? Terminan matando a los caracoles, ¿verdad? Entonces, siempre hay que planificar, como todo en el acuarismo, cuáles son las especies que yo voy a ingresar, pensando también en cuáles son las situaciones o cuáles son las algas que quiero limpiar, porque dependiendo de la especie se alimentan de diferentes microorganismos, ¿verdad? Entonces es algo que hay que pensar previamente antes de decir, bueno, no, es que esto me limpia la pecera y lo meto, ¿verdad? Pero no, es que, bueno, ¿cuál es el problema que tengo y qué necesito que se coma ese invertebrado o vertebrado, ¿verdad? Juan Carlos, vos, no sé, quisieras complementar algo con respecto a por qué es importante ese equipo de limpieza. Sí, más bien yo quería crear un poco más bien de polémica y ver el otro lado. Más bien quería preguntarles, ¿creen ustedes que podríamos tener una pecera sin equipo de limpieza? Yo creo que es una pregunta muy interesante, Juan Carlos, y voy a volver nuevamente también a la pregunta de don Hernán de por qué es importante. Generalmente como acuaristas pasamos cierta cantidad de horas dándole mantenimiento a nuestros acuarios, limpiando el vidrio, cambiando los filtros, limpiando el skimmer, rellenando los diferentes aditivos que utilizamos en el acuario. De la misma forma deberíamos de tener procesos, como lo decía Dago anteriormente, naturales que vengan a ayudarnos a que ese proceso de mantenimiento sea un poco más fácil. Si amarramos al comentario que decía Luis acerca de la compatibilidad de las especies, no solamente entre el Cleaner Crew, inclusive podemos o no tener algunos especies de Cleaner Crew dependiendo del tipo de peces que tengamos también, porque hay algunos peces... O la necesidad que tengamos de limpieza, porque tal vez la necesidad de limpieza que Ricardo o Hernán tengan pueden ser diferentes a la mía, o la de Luis, o la de Dago. Entonces todo va a depender del sistema que tengamos y de las necesidades que tengamos para limpiar ciertas cosas que tengamos en el acuario o no. Esa pregunta que hacías de abogado del diablo, ¿verdad? Si realmente ocupábamos un equipo de limpieza, un escuadrón de limpieza, como llamaba Dago, es interesante, es de reflexionar, porque, a ver, el tema de cuando abordamos lo que es el equipo de limpieza es porque estamos partiendo que en nuestros acuarios se acumulan detritos, se forman algas, se hacen sedimentos o se hacen lodos. O no se consumen alimentos que ingresamos en su totalidad. Entonces, o se muere algún organismo. Uno podría decir que si uno tiene un buen flujo de corriente de agua, no deberían de acumularse en el fondo detritos, sedimentos, deberían ser exportados a un skimmer y el skimmer cumplir con ese rol. Si tengo un buen manejo de fosfatos y nitratos, no deberían de formárseme algas indeseables y así sucesivamente.
En la teoría yo compartiría de que podríamos eventualmente manejarlo. Lo que pasa es que sí creo es que, por lo menos mi caso es de que cuando pensamos en un ecosistema, a mí me gustaría reproducirlo lo más cercano a la naturaleza, partiendo desde la participación de bacterias, fitoplancton, zooplancton, etcétera, y diferentes organismos que cumplan roles en el acuario, no solo que puedan facilitar a uno las cosas y reforzar porque un skimmer podría fallar o una bomba me podría fallar, entonces tener como redundancias, digámoslo así, de tipo biológico. Pero es muy interesante la observación y para buena reflexión, Juan Carlos. Claro que sí. Lo comentaba por lo siguiente. Por lo general la gente que va a los acuarios y pregunta por equipos de limpieza, al ver los precios que no son tan elevados, tiendan a comprar más de lo que necesitan o se emocionan muchísimo y dicen, bueno, voy a meter 15 caracoles, 25 ermitaños. Ahí me traías a un tema que yo quería llegar en la conversación, que no es un tema de cantidad. Yo siempre en el equipo de limpieza yo he dicho que para mí el tema, digamos, se mueve alrededor de balance y biodiversidad. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo meter, no sé, 50 caracoles, por poner un ejemplo. Pero puede ser que no exista la comida suficiente para esos 50 caracoles. ¿Qué es lo que va a suceder? De esos 50 caracoles se me van a morir, por decir algo, 30. Ajá. Al morirse esos 30, van a generarme desechos precisamente son los que quiero sacar, porque se van a descomponer, me van a generar nuevamente presencia de fosfato, amoníaco, etcétera, etcétera. Los 20 que quedaron ahí vivos, probablemente cuando se liberen esos fosfatos como materia orgánica de los que se están descomponiendo y produzcan algas, esos 20 que quedaron van a encargarse de limpiar esas algas que se generaron producto de la aparición del nitrato y del fosfato de los muertos, y tarde o temprano el mismo ciclo va a alcanzar un balance. Claro. Es decir, para la cantidad de desecho, esto es lo que yo ocupo. Entonces, eso es lo que yo llamo balance. Sí. Y hablo de biodiversidad por los distintos roles que deben de cumplir unos y otros. Unos serán para airear la arena, mover la arena, otros serán más para el lado de las algas, otros podrían ser perfectamente para comer la comida que quedó ahí de desecho, otros para procesos de detritos, en fin, entonces a eso es lo que yo me refiero también con la parte de biodiversidad. Entonces es efectivamente una planeación, como señalaba Luis, de que es parte del tema del acuarismo y no es un tema de cantidad. Claro. Mira, don Hernán, antes de que se me olvide, yo quiero también poner otro punto sobre la mesa. Y es que muchas veces la gente llega y introduce una plaga hacia el sistema y busca cómo erradicarlo. Entonces, no necesariamente sea porque tengamos un problema en el acuario, sino que, mira, compré una roca viva, introduje un coral, la piedra del coral iba con alguna plaga, me salió el gabriopsis, me salió el gapelo, me salió el gaburbuja, me salieron dinoflagelados, ¿verdad? Entonces, muchas veces también el escuadrón de limpieza no solo llega a ser un equipo de mantenimiento, sino más bien también llega a ser un equipo de combate y de emergencia. Un 911. Un 911, exacto. Que llega a acaparar problemas en la pecera. Y ¿qué es el punto aquí en consideración? Que sea un caracol herbívoro no quiere decir que te coma todo tipo de alga, ¿verdad? Sí. Entonces, los caracoles astrea, turbos, neritos. El cerite, el nerita, el nasarius. Ellos tienen capacidades metabológicas completamente diferentes entre uno y otro y tienen necesidades alimenticias completamente diferentes. Entonces, no solamente ir a comprar los caracoles, el más bonito que come algas, porque no necesariamente sé si me va a funcionar en mi acuario para mi problema. Entonces, sí les recomiendo a las personas asesorarse bien, ¿verdad? Llevar una foto del alga que tienen y así la persona que les vende el caracol le puede asesorar sobre el problema que tienen, porque un caracol herbívoro no te come cualquier tipo de alga. Y voy a poner otro punto sobre la mesa. El escuadrón de limpieza muchas veces no solo también
hablamos de invertebrados y no los mismos peces, porque por ejemplo yo en mi acuario utilizo cirujanos y foxface como escuadrón de limpieza. Si quieres, más bien entremos ahora a esa parte que tenía aquí anotada. ¿Quiénes integran un escuadrón o un equipo de limpieza? Bueno, en lo personal, en mi acuario yo lo que tengo son, tengo camarones. Pero, tal vez en términos generales y luego vamos puntualizando las digamos, como dividirlo como en, claro, caracoles, ermitaños, estrellas. Acá, bueno, en los invertebrados, ¿verdad? Ya Juan Carlos dijo, tenemos algunos invertebrados como caracoles, tenemos cangrejos, tanto ermitaños como el cangrejito normal. Tenemos algunas estrellas de mar de tríboras, la sunsifting. Tenemos nudibranquios, camarones, los camarones también, ¿verdad? Los podemos incluir ahí. Erizos. Los pepinos también. Erizos de mar también. Erizos buenísimos para comer alga. Incluso la alga coralina se la devoran. Y sí. los peces que decías. Claro, y los peces, ¿verdad? En los peces, bueno, tenemos los cirujanos que comen alga. El Blenny algae es buenísimo para comer alga. Los foxface. Entrémosle entonces a la categoría peces. Claro. A mí en lo personal me gusta mucho el foxface porque el foxface tiene la capacidad de comer ciertas algas que los cirujanos no pueden comer. Entonces, podemos controlar, por ejemplo, alga burbuja, que ningún cirujano se la va a comer. Incluso he tenido casos... En la categoría del fox pondrías conejos. Sí, conejos y foxface, correcto. Que digamos que serían como un perfil diferente a los cirujanos. Correcto, don Hernán, porque ellos tienen la capacidad de comer ciertas macroalgas diferentes a las que el cirujano puede comer. Entonces, por ejemplo, perceras con problemas de alga burbuja, ellos son buenísimos para controlarlas. Briopsis, incluso he visto cirujanos que no pueden comer briopsis, a diferencia del naso que sí lo hace. Los foxface sí pueden comer briopsis en algunos casos, ¿verdad? No es una regla. Sin embargo, la mayoría sí lo hace. Dago, a mí me gustaría hacerle una preguntita acerca del foxface. Yo he leído en varios grupos y varias páginas que no es totalmente seguro para arrecife, ¿verdad? Porque puede llegar, si se le acaba su dieta principal, ¿verdad? Alimentarse de otras cosas, sin contar, digamos, un detalle muy importante de ese pez, que puede ser venenoso también, ¿verdad? Entonces, la manipulación tiene que ser con cuidado. Entonces, Dave, aconsejarle a las personas que nos están escuchando que, bueno, primero que lo manejen con precaución y segundo que también sean conscientes de esa faceta que tiene ese pez, que eventualmente si se le acaba el alimento principal, que es las algas, podría empezar con algunos invertebrados, ¿verdad? Claro, acá tomar en consideración tanto que el pez no solo se va a alimentar de las algas que crecen en el acuario, hay que complementar su alimentación, aportarle proteínas, por medio de alimentos procesados, hojuela o pellets, e incluso yo en lo personal utilizo y recomiendo el alganori. La verdad, para mí el alganori es un complemento bastante bueno, mantiene a los peces herbívoros bien entretenidos por un buen rato y les llena sus ansias de andar comiendo todo el día. Entonces, cuando ya tenemos la pecera controlada. Teníamos un perfil conejos y el fox. Tenemos otro perfil, los cirujanos, donde el siempre más destacable es el col, ¿verdad? Acá yo creo que hay que separarlos. ¿Por qué separarlos? Porque el col tiene capacidad, el col y el tomini tienen capacidades de comer microalga debido a la estructura ósea de su boca, que literalmente lo que hacen es besar la boca y absorben pequeñas microalgas. Y, por ejemplo, el cirujano amarillo o el púrpura o el azul, correcto, ellos comen macroalga. La estructura ósea de su boca no les da la opción de poder absorber las microalgas, pero sí de masticar las macroalgas. Correcto. Entonces, un col no te come algapelo, pero sí te come diatomea. Un cirujano amarillo no te come diatomea, pero sí te come algapelo. Okay. Bueno, yo tengo un tominesis que se agarra con el algapelo. Yo lo he visto y él hasta que ahora parece como un perro enojado. Claro, muchas veces la regla se rompe, ¿verdad? Yo tuve un foxface, como vos lo decías, que bueno, de la noche a la mañana me picó una almeja máxima azul y se la comió, ¿verdad? Sí. Cosas pero que pasan. Es que siempre vamos a encontrar eso en todo organismo. Claro, también los cirujanos azules en lo personal. Todo peso o invertebrado va a tener un pro y un contra. Claro. Siempre dicen que los peces no leen libros. Sí, es correcto. Claro. Vos tenés mal alimentado un cirujano y por necesidad va a ir no a picarte el coral, pero va a ir buscando la zoosantela
de las acroporas, y no es porque coma coral, es porque tienen una deficiencia alimenticia. Puedes tener, no sé, los ermitaños, y como cumplen un rol positivo también te pueden hacer el contrario. Claro. O un cangrejo esmeralda también tiene sus pros y sus contras. Entonces, creo que eso es un tema que hay que verlo entenderlo dentro de esa relatividad. Claro. El cebrasoma, de la parte de los macroalgas. Sí, los cebrasomas son bastante buenos. En cuanto a macroalga, sí he tenido experiencias con ellos en cuanto a alga burbuja y briopsis, completamente desastroso, ¿verdad? Ellas no comen briopsis y alga pelo. Sí, no, son más delicados, Sí. más finos. Y alga burbuja, perdón. Sí, hay que tener cuidado con eso. Pero sí, la verdad son peces bastante bonitos y nos van a ayudar a controlar bastante el alga. ¿En algún momento ustedes se atreverían a dar una recomendación para una persona que inicie con cierto tamaño de acuario de cuántos elementos del Cleaner Crew se necesitan? ¿Cuántos caracoles? ¿Cuántos camarones? Le digo porque si usted lee muchos foros en el internet, hacen recomendaciones hasta dependiendo del galonaje, cuántos podrían haber. Claro. ¿Qué piensan ustedes para ir aterrizando el tema? Yo lo que diría, perdón, don Hernán, es alguien que está comenzando, pues bueno, primero tiene que madurar el sistema, porque la mayoría del Cleaner Crew son invertebrados, y los invertebrados son bastante sensibles a cambios físicos y químicos en el agua. Entonces, primero que nada, estabilizarlo y meterlos hasta que ya sean necesarios, no meterlos porque son bonitos y porque son baratos, como dijo Juanca, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entender que muchas de estas reglas viejas corresponden a un acuarismo de años atrás, es decir, donde se hablaba tantos kilos de roca por tanto galonaje, tantos watts de luz por tal cosa, y creo que ahí queda mucha herencia que ha quedado, pero absolutamente todo acuario es totalmente diferente, y la tecnología nos permite tener, no sé, weight makers más eficientes, skimmer más eficientes. Entonces yo por eso decía al principio que para mí no es un tema de cantidad, sino de biodiversidad y de balance. Y de necesidad. Sí, Claro. y ya el tiempo se nos está yendo, pero yo creo que el tema es tan importante que les propongo el próximo sábado retomarlo, porque por ejemplo, por lo menos cerrar el capítulo de peces. Creo que hay que citar ahí necesariamente, por ejemplo, a los gobios y a los blenis, que también cumplen roles diferentes. Así es, don Hernán y amigos que nos escuchan, y no podemos dejar de lado y despedirnos sin antes darle las gracias a tanta gente que nos apoya a través de las redes sociales de la asociación. Un saludo muy cordial a William Bolaños, Víctor Seas, Sandra Quiroz, Antonio Romero, Jason Sancho y Carlitos Flores. Muchísimas gracias por ser partícipes con nosotros de este hobby maravilloso. Gracias a usted que nos ha acompañado en esta mañana de sábado. Continúe en presencia y en compañía de esta grata emisora Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.